El liberalismo económico es una doctrina del siglo XVIII, en la cual Adam Smith proponía en Reino Unido un gobierno en el que establecía que el único deber del Estado era garantizar el orden del pueblo, que se ejerciera de forma correcta la ley y que el Estado no tuviera nada que ver en asuntos económicos del pueblo. Cada persona podía tener su propiedad privada y se aplicaba la ley de la oferta y demanda. La industrialización es una consecuencia del liberalismo económico, ya que gracias a los postulados propuestos por Adam Smith, el Estado inglés empezó a crear propiedades privadas, en las cuales sus productos empezaron a tener más demanda, con la idea de crecer su economía, dejando a la sociedad participando en la vida económica del país y aportando sus riquezas mediante las nuevas propiedades privadas en el siglo XIX. Este proceso extendió por toda Europa y América, creando el imperialismo. Sus principales actores fueron los científicos y empresarios, en los cuales empezaron a implementar el poderío económico en el Reino Unido. Esas empresas explotaron recursos como el carbón para poder darle movimiento a las máquinas y así transportar los diferentes recursos. El imperialismo fue una etapa en la cual las potencias europeas del mundo como Inglaterra, Francia, Alemania e Italia decidieron expandirse hacia nuevos territorios, principalmente en Asia, África y partes de América, para obtener materias primas, azúcar, té, café, aceites, etc. Todo esto ocurrió principalmente durante el siglo XIX. Los países establecieron gobiernos directos e indirectos en sus colonias. Gracias al capitalismo, que surgió por el liberalismo económico, los países querían más recursos para establecerse y tener más poder económico. Todo esto fue una consecuencia del liberalismo económico. El porfiriato es una consecuencia del liberalismo económico, ya que gracias a la implantación del capitalismo como sistema económico, cumple los postulados propuestos por Adam Smith, como las propiedades privadas, el constante crecimiento económico, etc. El capitalismo fue un gran escalón para México, como poder convertirse en una potencia en Latinoamérica a principios del siglo XX y final del siglo XIX. La economía de México se sostenía por las haciendas, en las cuales producían alimentos que eran significativos para la sociedad, y sus principales actores fueron los hacendados, extranjeros y científicos que trajo Porfirio, que tenían propiedades que explotaban para su beneficio. El socialismo utópico fue el primer tipo de socialismo. Utopía significa civilización ideal, fantástica, imaginaria e inalcanzable. Es por eso que este socialismo se denomina así. Es una ideología creada por Charles Fourier, Etienne Cabet, Henry de Saint-Simon y Robert Owen en el siglo XIX, en Reino Unido, Francia y Estados Unidos principalmente. Los principales postulados fueron la no acumulación de riquezas, es decir, igualdad, establecimiento de comunas, granjas y colonias, que los servicios, el trabajo, la educación fueran para todos. También querían calidad de vida para las personas. Querían una sociedad ideal, perfecta, y también querían paz, amor, igualdad y armonía. Una consecuencia geopolítica de esta ideología fue el movimiento hippie, el cual tuvo lugar mayormente en Estados Unidos e Inglaterra, ya que se quería detener como todas las adversidades entre los países después de la Guerra Fría y la Segunda Guerra Mundial. Ellos buscaban conseguir la paz y evitar el materialismo en el mundo. Otra consecuencia también podría ser el feminismo, ya que las mujeres empezaron a dar cuenta de la situación en la que estaban y empezaron a exigir sus derechos ante la sociedad. Esto tuvo mayor influencia en Estados Unidos e Inglaterra. También está el comunismo, que es un sistema de gobierno. En este se buscaba una sociedad libre de clases sociales, en la que el poder estuviera a manos del pueblo. Tuvo lugar en Cuba y Rusia. A partir de esta ideología sucedieron varios procesos históricos, como por ejemplo la independencia mexicana. Este suceso fue caracterizado por buscar el trato equitativo entre españoles, criollos y mestizos, y además de abolir la esclavitud. También se quería desvanecer la distinción de castas y demás. En Europa, esta ideología nació a partir de las revoluciones industriales, ya que los trabajadores mayormente vivían en condiciones pobres y no había mucho salario,
eran explotados. En Estados Unidos, la guerra civil o de secesión se caracterizó por esa ideología, ya que el país no podía consolidarse como una nación porque la mitad del territorio estaba en contra de la abolición de la esclavitud. El objetivo de esta guerra era conseguir un ambiente de igualdad social. En el siglo XIX se transformó la producción económica. Los trabajadores vivían precariamente durante las revoluciones industriales con largas jornadas de trabajo. Varios eran explotados, tenían salarios bajos y no existía el confort y la higiene. Todo esto hizo que surgiera el socialismo. Los pensadores de la época, Charles Fourier, Etienne Cabet, Henry de Saint-Simon y Robert Owen son los principales actores de este proceso. Estos criticaban todas las injusticias cometidas contra la sociedad, por eso se buscaba igualdad. En conclusión, a finales del siglo XIX, nuevas formas de gobierno nacían, y con esto varios países evolucionaron científica y tecnológicamente, así como también hubieron países a los que les ocurrió lo contrario. Las revoluciones comenzaron, puesto que esta era la única manera que encontraban las personas para mostrar su conformidad ante la forma de gobierno que llevaban antes. A pesar de todas las ideologías y procesos históricos que hubieron, todavía permanecía la desigualdad.